Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma. Muy interesante cuando nos acercamos a escudriñar, a estudiar, a leer o a orar la palabra de Dios. Conviene siempre que nos fijemos en los detalles, porque los detalles nos van revelando cosas que a simple vista somos incapaces de ver, de comprender o de entender. Es muy significativo como en este texto del Evangelio que hemos escuchado aparecen algunos rasgos muy interesantes. El primero de ellos, también muy curioso, es lo que Jesús realiza, que con saliva y barro, tierra, hace lodo y se lo unta en los ojos al ciego. Segundo detalle interesante, que este hombre que era ciego, dice, de nacimiento. Aquí tenemos dos rasgos muy interesantes. El rito que Jesús hace al confeccionar el barro para untárselo en los ojos al ciego de nacimiento, y la ceguera misma de nacimiento de aquel hombre. Primera parte. Lo que uno es, viene desde su nacimiento. Como uno nace, ya sea con defectos, con fallas, con limitaciones, con carencias, todo eso es lo que lo caracteriza a uno. Cuando uno nace con lo que nace, eso es como la esencia de nuestro ser, la naturaleza de nuestra vida humana. Repito, con lo que uno nace, carencias, defectos o virtudes, eso lo va a acompañar a uno el resto de su vida. Eso es ya parte de nuestra naturaleza y que no se puede cambiar porque ya somos así. Entonces, este hombre que nace sin vista, ciego de nacimiento, esa es la característica propia de esta persona. Nosotros podemos interpretar, imaginar, cuando una persona está con los ojos cerrados, o es porque está durmiendo, descansando, o simplemente porque no ve. Una persona invidente generalmente mantiene los ojos cerrados, ya que de nada le sirve abrirlos si no tiene la vista. Entonces generalmente permanecen con los ojos cerrados. Y lo que hace Jesús es muy significativo, porque nos está mostrando
que Jesús va mucho más allá de la misma naturaleza humana. Jesús llega todavía mucho más profundo de la esencia de nuestro propio ser. Por eso es el único que puede devolverle o darle, mejor dicho, la vista a alguien que nació sin ella. Solamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo, quien tiene el poder para realizar tal prodigio, mientras no. Y aquí lo hemos escuchado en el Evangelio. Nunca, jamás se ha escuchado que alguien le hubiera devuelto la vista a un ciego de nacimiento. Pero Jesús lo hace. Y lo hace a través de un rito, de un gesto muy curioso, muy raro. Con saliva, con saliva y tierra o barro, confecciona ese barro para untárselo al ciego en sus ojos. ¿De qué signo esto? De que la ceguera es o hace referencia al pecado. La ceguera nos está advirtiendo de nuestra ceguera, de nuestra ignorancia. Pero por otra parte el barro también tiene su efecto. Es el que denuncia, el que delata al pecado. Es decir, como cuando uno se acerca al sacramento de la reconciliación, de la confesión, uno va y expone sus debilidades, sus faltas, sus pecados. Pero luego la fuerza del Espíritu de Dios, que es como el barro, es el que echa fuera, el que denuncia, el que delata. Y es el que libera al pecador de su pecado. Es el barro que hace las acciones del Espíritu Santo, quien denuncia la ceguera de aquel hombre y que la echa fuera, no solamente a la ceguera, sino que hace completamente libre a aquel hombre ciego. Vamos ubicándonos, vamos aplicando esto a nuestra vida. Jesús termina este texto del Evangelio haciendo una referencia a aquellos que cuestionan a Jesús, porque ellos interpretan que Jesús les está llamando ciegos, y por eso ellos preguntan, ¿verdad? Nosotros no estamos ciegos. Nosotros vemos con toda claridad. ¿Cómo es que estás diciendo que somos ciegos? Esa es la ceguera, ese es el pecado. Cuando uno de dos maneras peca, que es a través de la soberbia, es un pecado enorme nuestra soberbia, que no nos permite reconocer
nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestras torpezas, nuestros pecados, nuestros errores. No lo podemos reconocer o no lo sabemos reconocer. Y entonces por eso le reclaman a Jesús: ¿cómo dices que estamos ciegos si nosotros somos los que vemos con más claridad? La respuesta de Jesús, qué hermosa. Dice: si vieran, no tendrían pecado. Si ustedes fueran conscientes de su debilidad humana, no incurrirían en ningún pecado. Pero como dicen que ven, permanecen en su pecado. Decir que vemos es lo mismo que obstinarnos ahí en nuestra deficiencia humana, sin reconocerla, a lo que llamamos nosotros soberbia, falta de humildad. Luego, la segunda manera, como también nosotros incurrimos en esta falta, es lo que hemos escuchado en la primera lectura: cómo Dios envía al profeta Samuel para que vaya y unja como rey a David. Cuando el profeta llega a la casa de Jesé y que ve, entrevista a cada uno de los hijos de Jesé, Samuel, el profeta, se va con la finta de la apariencia. Bien vestidos, fornidos, de buena apariencia, pero resulta que los que Samuel cree que pudiera ser el rey, no lo es. Al final, cuando ya termina de entrevistarse con los hijos de Jesé, pregunta si queda alguno más, y ahí le advierten que el más chico anda por allá sufriendo penalidad, cuidando los rebaños de ovejas en el campo. Un oficio muchas veces repugnable, rechazado. Así es ya desde pequeño David, rechazado, desplazado. Y cuando se presenta con aquella apariencia, sucio, maloliento, fastidiado por la faena del día, el cansancio, el sol, resulta que ese es, porque en un principio Samuel quería reconocer a alguien según su propio criterio personal, hasta que Dios nuestro Señor lo ilumina con la sabiduría divina, la sabiduría que viene de lo alto, para entonces con ella poder ver las cosas como Dios las ve. Entonces, la segunda manera a través de la cual nosotros incurrimos también en esta ceguera es cuando nosotros nos dejamos llevar solamente por la apariencia, las apariencias, a través de las cuales cometemos cantidad de errores, de equivocaciones, de tumbos.
Por ejemplo, las parejitas de novios que se van como hilando a través de las apariencias, de la belleza, de la simpatía, del buen vestir, del buen ver, pero no se fijan en el corazón. Y de ahí vienen cantidad de problemas, de dificultades, de infidelidades, deshonestidad y de mentiras, para ir sosteniendo una relación que solamente se fincó en la manera personal de ver las cosas, no de verlas como Dios las ve. Y entonces de aquí sacamos esa segunda manera de cómo solemos nosotros muchas veces incurrir también, aparte de la soberbia, incurrimos a través de las apariencias. Vamos pidiéndole a Dios nuestro Señor cómo este gesto del barro que Jesús confecciona con su saliva y tierra, Él está imitando lo que escuchamos en el libro del Génesis, cuando Dios, al formar al hombre y a la mujer, ahí realiza un gesto parecido al que está haciendo Jesús. Cuando Dios crea al hombre, lo crea del barro, de la tierra. Es decir, la fragilidad del ser humano ya es propia de su naturaleza. Así nacimos, con esa condición, con esa propiedad, con esa esencia de nuestro ser humano, frágil, débil, barro. Y ahora Jesús hace el mismo gesto de hacer barro para renovar, rehacer a este hombre que había nacido sin vista. No solamente le restituye o le devuelve o le da, mejor dicho, la vista, sino que le devuelve también su condición de dignidad humana. A este hombre lo rehace, le cambia la vida, le cambia la existencia. Y eso es lo que sucede entre Dios y cada uno de nosotros. Por eso qué importante que aprendamos que dos maneras de vivir nos hacen permanecer en nuestro pecado, que por una parte la soberbia o por otra parte ver las cosas según nuestra mirada limitada, verlas como nosotros humanamente las podemos percibir, y ahí reside la condición de nuestro pecado. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, Jesús nos renueva, nos rehace, nos vuelve nuevamente a ser criaturas nuevas en todos los aspectos, en todas las condiciones de nuestra vida. Por eso encontrarnos con Jesús es encontrarnos con la vida y la vida nueva. Creer en Jesús, vivir su experiencia. Al encuentro con Jesús, nuestra vida no puede seguir siendo igual, la misma, porque el encuentro con Él es delatar la naturaleza de nuestra debilidad, de nuestra deficiencia, de nuestro pecado.
Y al ser delatado el pecado, a la vez debe ser vencido. Por eso pidámosle a Dios nuestro Señor que nos conceda esa luz bendita de su sabiduría infinita, para que cada uno seamos capaces, allí donde estamos, de poder verdaderamente evidenciar lo que corresponde a la naturaleza de nuestro ser y de aceptar aquello que solamente Dios puede rehacer en mí, en ti, en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Que así sea.